Vamos a hablar de un concepto sumamente potente en el ser humano que se llama la visión de lo posible. No la visión de lo razonable, sino la visión de lo posible. Y para acceder a la visión de lo posible hay que hacerse preguntas que no nos hayamos hecho nunca antes. Y yo os traigo algunas de esas preguntitas. ¿Quién es responsable de nuestra felicidad y de nuestro futuro? Vamos a encontrarnos con una cosa que no es sencilla de ver para un ser humano, que es que le pongan un espejo delante. En una ocasión Emerson dijo: la verdadera misión de un amigo es ponerte delante un espejo en el que puedas ver toda la nobleza que hay en tu interior. Ahora, este espejo tiene dos partes, y lo primero que vamos a ver no sé si va a ser agradable de ver. Considero que es profundamente necesario. Porque si pensamos que somos responsables de nuestra felicidad y de nuestro futuro, y aquí prácticamente el 100% ha levantado la mano, es que nos estamos autoengañando en nuestra vida. El autoengaño es cuando uno se cuenta a sí mismo, a sí misma, una mentira y se la cree. Y se la cree tanto que ya no le parece una mentira. Todo el mundo ve que es una mentira, menos la persona que se ha contado la propia mentira, para la cual la mentira es verdad. ¿Vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que decimos? Porque si yo creo que soy responsable de mi felicidad y responsable de mi futuro, no tiene sentido que siga echándole la culpa a mi jefe. Puedo decir que no están haciendo lo que tendrían que hacer para facilitarme el camino, que no están tomando responsabilidad en algo donde tienen una obligación moral, pero no puedo hacerles responsables de mi felicidad. Luego quiere decir que el ser humano vive profundamente en la inautenticidad, se está autoengañando. Y más vale que despertemos, porque es urgente despertar. La vida nos está pegando cada bofetada, que o despertamos o la siguiente bofetada va a ser un puñetazo. Por eso el primer espejo es el del despertar. Nos hemos olvidado de que una de las inteligencias más potentes del ser humano, la más potente, se llama inteligencia especulativa. No parece que produzca nada, pero permite entenderlo todo. Y eso exige reflexión, paciencia, tranquilidad. Nos hemos convertido en el Homo faber, el hombre, el ser humano que hace. ¿A dónde vas, Mario? No lo sé. No tengo tiempo para pararme a pensarlo. Ya he hecho una cosa, bueno, tengo que hacer otra. Párate, no, 3, 4, 5. Hay que dejarse envolver por la pregunta. Que la pregunta nos toque en nuestro núcleo. Es la base del coaching cuando es potente. Preguntas que nos toquen el núcleo, que nos obligue a meternos dentro, a reflexionar y decir: ¿qué significa esto en mi vida? Las preguntas tienen la capacidad de abrir nuevos espacios en la vida. Empiezan a aparecer caminos que no sabíamos que existían. ¿Puedo yo luchar por mi libertad? Yo soy alguien libre. Cuando no estoy viviendo de acuerdo a lo que pienso, cuando pienso que la responsabilidad sobre mi futuro y mi felicidad es mía y no vivo de acuerdo a eso, ¿cómo puedo sostener que soy libre? No soy libre, no soy libre si sostengo eso, porque entonces es mi jefe el responsable de mi felicidad, es mi mujer, es mi marido, es mi situación económica, es mi trabajo. Luego esto es inauténtico. Vivimos autoengañados y necesitamos despertar a esta mentira global, porque genera mucho daño y sufrimiento al ser humano. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. Se impone antes o después, la realidad siempre se va a imponer. Eso hace que la mayor parte de las veces nuestras reacciones sean automáticas. De aquí vienen los estudios de Benjamin Libet en los Estados Unidos, que decían que el ser humano no era libre, porque cuando se habían hecho estudios en resonancia funcional magnética y se había pedido a la gente que eligiera entre una serie de posibilidades, se observó que el primer foco neuronal que se activaba era inconsciente. Lectura rápida de Benjamin Libet: el ser humano no es libre. El ser humano, claro que es libre. Lo que pasa es que el ser humano no vive libre, vive esclavo. Y aunque decimos que el problema viene de fuera, el verdadero problema está dentro. Toda violencia fuera se genera una violencia dentro. El mundo interior se transforma en el mundo exterior. Pero como no vemos lo que pasa entre nosotros, es más fácil culpar al exterior. Vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con que esas personas no estén haciendo lo que tendrían que hacer. Tiene que ver con que yo puedo hacer mucho más de lo que hago para vivir la vida que quiero vivir. ¿Por qué a veces uno se levanta por las mañanas y se come el mundo? Y la gente es especialmente simpática y la comida está más rica que nunca.
¿Por qué todo me sale bien? ¿Por qué ese día soy inteligente? ¿Por qué soy creativo? Cuando tú ves un día que estás especialmente ilusionado, entusiasmado, que eres especialmente creativo, que hay una energía que sale de ti que es de otro orden, no pienses que eso es una casualidad, no pienses que eso es la excepción que confirma la regla. No es verdad, esto es un engaño colectivo. Es la excepción que está desafiando la regla. Tú eres esa persona y lo que estás viviendo es lo que mereces vivir. La vida está deseando que seamos felices, que seamos prósperos, que no tengamos problemas de irnos de vacaciones, de mandar a nuestros hijos donde queramos mandarles, de tener experiencias extraordinarias, de poder contribuir al bienestar de otras personas. Eso es lo que quiere la vida, pero lo hemos hecho al revés. Pensamos que es que la vida es difícil, la vida es compleja. Los complejos son los programas mentales que tenemos todos en la cabeza. Y cuando tú encuentras personas prósperas, felices, que están contribuyendo extraordinariamente, te das cuenta que son personas que fluyen con la vida, abrazan la vida, no se resisten a la vida. Cuando uno descubre quién es, empieza a pensar, a sentir y a actuar de una forma radicalmente distinta. Si tú piensas de una forma distinta, sientes de una forma distinta y actúas de una forma distinta, inevitablemente tendrás unos resultados diferentes. Por eso, si queremos empezar a experimentar mayores niveles de salud, mayor nivel de prosperidad económica, mayor nivel de abundancia en todos los sentidos, mayor nivel de bienestar, mayor nivel de felicidad y contribución en el mundo, tenemos una responsabilidad, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos escuchan, y cada una de las personas que tenemos los pies puestos en el planeta Tierra, de sacar a flote nuestra verdadera esencia, quiénes somos en realidad. No he visto nada que tenga más impacto en un ser humano a nivel humano que su nivel de autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? La medida en la que te estimas, la medida en que confías en ti, la medida en que te valoras y la medida en que te quieres. Porque si te levantas por la mañana y dices, no sirvo para nada, ya puedes imaginarte con ese diálogo cómo sale uno con entusiasmo, con alegría, con pasión a buscar la oportunidad. Entonces, es clave que entendamos este concepto de la autoestima. Y una cosa es que los demás nos valoren, nos quieran, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nosotros busquemos el valor en lo que otros nos valoran. Toda situación, por difícil que sea, puede ser para ti una oportunidad para mostrar a otros lo que tú eres. Te podrán decir que no. Te podrán decir que no das la talla. Te podrán decir que tu cabeza solo sirve para plantar guisantes. Te podrán decir que no eres inteligente, te podrán decir que no eres creativo, porque vivimos en la absoluta ignorancia. Por eso hay un sufrimiento innecesario en esta vida. Una cosa es el dolor, que es parte de la existencia, otra cosa es el sufrimiento de, claro, no sirvo, soy demasiado mayor, no sé qué, tal cual, pam, 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 pam. Hasta que alguien te sacude y te dice, ¿tú quieres algo diferente en tu vida? Descubre quién eres, afiánzate. ¿Eres alguien que piensas en la incomodidad o eres alguien que piensas en la oportunidad? ¿Eres alguien que piensas en lo que puedes sacar o eres alguien que piensas en lo que puedes poner? ¿Eres alguien que piensas en cómo defender tu territorio o eres alguien que piensas en cómo descubrir un nuevo territorio? Imaginemos por un instante que nosotros fuéramos los co-creadores de la realidad, que además es así. ¿Elegiríamos pensar lo que pensamos? ¿Elegiríamos expresarnos como nos expresamos? ¿Elegiríamos hacer las cosas que hacemos? ¿Y si fuera cierto que estamos co-creando nuestra propia realidad sin darnos cuenta de ello? ¿Os imagináis que saliéramos de alucinación colectiva y nos diéramos cuenta que realmente estamos co-creando la realidad? ¿Os imagináis el poder interior que da eso? La cantidad de personas que pueden sentirse inspiradas, movilizadas por esa forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero para esto hay que abrir un umbral, hay que penetrar un umbral, algo nuevo, una realidad diferente. El gusano tiene que ser transformado en mariposa y el proceso no es fácil. ¿Qué es lo que queremos todos? Entrada, poder, fama, fortuna. Esa es la basura que nos ofrece el espejismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Desplegar nuestro potencial, someternos a la prueba, alcanzar nuestra plenitud, conectar de verdad unos con otros, no por conveniencia. Por eso necesitamos los retos, queridos. ¿Vamos a ofrecer resistencia a eso que aparece en nuestro camino? ¿Cuándo es lo que necesitamos? Vamos a abrazar lo que venga en nuestro camino. Vamos a mantenernos presente. ¿Qué es presente? Presente es que no estás ausente. Hemos de aprender a querer realmente no lo que queremos porque nos gusta, sino lo que necesitamos aunque no nos guste. Y entonces no lo puedes querer como un sentimiento, pero sí lo puedo querer como una elección.
Martin Luther King, la verdadera medida de un ser humano no la encontramos en esos momentos en los que se siente cómodo y seguro, sino en esos otros momentos en los que aparece el desafío y la controversia. Eso es lo que necesitamos todos, yo el primero. No es un tema de talentos y de estudios. Es un tema de cómo afloras esos talentos, cómo afloras esa creatividad. Y eso depende directamente de cómo te ves. El problema del ser humano, queridos, es que vivimos en el mundo del miedo y no en el mundo del amor. El amor a la prueba, el amor a nosotros mismos, el amor para dar una respuesta ante una ofensa, que no es un amor como sentimiento, no es un amor dulzón y blandito, es un amor firme, es yo elijo vivir amando, amando lo que soy y amando lo que eres, aunque la forma en la que tú a mí me trates no sea agradable para los sentidos. En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, de que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Muchas gracias. Lo primero que os quisiera decir es que el ser humano no está hecho biológicamente para vivir asustado. El ser humano está biológicamente hecho para vivir atento, para vivir presente, pero no para vivir sintiéndose constantemente amenazado. Y vamos a ver unas cositas sobre la importancia de cuidarse. Hoy sabemos perfectamente que hay ciertos alimentos que intoxican al cerebro y le quitan capacidad mental. Hoy sabemos que hay alimentos o formas de comer que sí dañan, que tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el consumo de azúcar, que hay sustancias presentes, por ejemplo, en las nueces, ácidos grasos poliinsaturados, que sabemos que baja la inflamación cerebral y mejora la salud de las neuronas. Sobre el descanso, solo el 2% de la población puede dormir menos de 7 horas y media. 7 horas y media, 8 horas es la media que tendríamos que dormir. Y si no, se activa la amígdala. Tema de la respiración, no sabemos respirar. Nosotros respiramos con el tórax y el tórax no ventila bien, porque va mucha más sangre hacia la base de los pulmones que no tiene oxígeno. Entonces tenemos que gastar un esfuerzo para hacer 14 respiraciones al día, 14 respiraciones por minuto, cuando podríamos hacer 4 por minuto y todavía oxigenar más la sangre. Entonces, aprender a respirar, algo que se enseña en disciplinas como puede ser el yoga o muchas otras. Aprender a respirar es muy importante. ¿Cómo impacta en nuestra salud, bienestar y felicidad nuestras relaciones con los demás? Que el elemento más importante para que tú te sientas bien es la calidad de tus relaciones humanas. El sentirte rodeado de gente que te quiere, que te aprecia, que te apoya, que cree en ti, que te valora, que está dispuesto a acompañarte en momentos de dificultad. ¿Cómo mejora nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra felicidad cuando somos compasivos? Cuando tú, a pesar de tus defectos, tú a pesar de las cosas que no te gustan, tú a pesar de aquello que no te gusta de tu pareja, de tus hijos, de tu compañero de trabajo, aunque no sientas ese afecto, aunque no sientas esa cercanía, decides hacer kintsugi, es decir, decides tratarla con respeto, con dignidad, porque eliges vivir así. Cuando tú practicas esto, hay partes del cerebro que dominan a la amígdala, acordaos que es la que se pone en marcha y nos hace llenarnos de miedo, llenarnos de ira, y reduce la actividad de la amígdala. ¿Os imagináis una vida vivida con menos miedo y menos ira? Pero es que además sube hasta en un 20% la actividad de los linfocitos, que nos protegen contra las infecciones, las bacterias y los tumores. Entonces, acabo con esta frase de Teilhard de Chardin. Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, la marea y la gravedad, dominaremos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia, habremos descubierto el fuego. Muchas gracias. Vamos a hablar de la construcción de un sueño. Lo que es muy importante es distinguir fantasía de imaginación. Fantasía es aquello que nos evade de la realidad. Imaginación es lo que nos ayuda a crear una
pasa es que hay un espacio entre donde estamos y donde quisiéramos estar que genera habitualmente una serie de emociones. Y la fundamental es la emoción de vértigo. Durante mucho tiempo se ha considerado que lo único fiable en nosotros era el intelecto. Si el intelecto, como decía René Descartes, es lo único fiable en el ser humano, y por tanto aquello de lo que te puedes fiar a la hora de dar ese salto desde donde estás a donde quieres estar, ¿cómo es posible que eso en la realidad no funcione así? El elemento que más batallas ha ganado al ser humano a lo largo de la historia es el miedo. Y claro, si nosotros pensamos que vamos a superar nuestro miedo a la hora de dar el salto en base a nuestro intelecto, en base a lo que sepamos, nos daremos cuenta de que no es así. Lo cual quiere decir que a la hora de dar el salto, el intelecto es importante, no es bastante. Tenemos que buscar en otro lugar. Ese lugar está definido por dos elementos. El uno es la fe. Es un poco, bueno, cuando esté preparado, daré el salto. No, da el salto y te darás cuenta de que estás preparado. La fe no es fácil porque nos gusta mucho controlar las cosas y eso de creer en mí y en mis posibilidades cuando todavía mis posibilidades no han aparecido parece algo que puede resultar incluso absurdo. Pues no. Cuando nosotros estudiamos, y hemos estudiado algunos de los más grandes inventores de la historia, nos damos cuenta que la clave a la hora de dar el salto nunca fue lo que sabían, era la fe que tenían y la pasión que albergaban hacia su sueño. Poco antes de morir le hicieron una entrevista a Steve Jobs y le preguntaron cuál era el elemento clave en su vida a la hora de haber dado ese salto y haber generado esa contribución a nivel mundial. Y dijo, la pasión. Le preguntaron por qué la pasión. Contestó, porque yo no habría aguantado la cantidad de fracasos que he tenido a la hora de generar lo que hemos generado si no hubiera estado apasionado acerca de lo que yo hacía. Esto es interesante porque todos sabemos que si nuestra fe, nuestra sensación de certeza es lo suficientemente grande y nuestra pasión es lo suficientemente inspiradora, podremos vencer el miedo, porque tendremos lo que se llama una palanca emocional. La palanca emocional que nos permite superar el miedo no procede del intelecto. No digo que no se ayude del intelecto, digo que no procede del intelecto. Procede de un lugar diferente. Como decía tan maravillosamente Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Porque el intelecto no tiene capacidad suficiente para desplegar el potencial humano. El intelecto tiene la capacidad para ayudarnos a analizar, para ayudarnos a considerar, pero no para ayudarnos a desplegar. Lo único en nuestra experiencia que tiene capacidad para despertar algo dormido es la pasión y es la fe. Despertar algo dormido, ¿qué quiere decir? Que algo en nuestro interior ya lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Todos los que estáis aquí tenéis talentos, capacidades y energías dormidas. Lo triste es que muchas veces nos vamos de nuestro planeta azul sin plantearnos que eso existe. Claro, la transformación de un ser humano no implica que se convierta en alguien distinto de quien es. Implica que se convierta en su mejor ser, en su mejor yo, que alcance su plenitud a base de desplegar su verdadero talento y su verdadero potencial. Por eso es fundamental pasar tiempo en introspección. ¿Qué es introspección? Introspección es reflexión interna, en la cual tú te haces preguntas sobre qué quieres experimentar en tu vida. Gauguin decía, cierro mis ojos para poder ver. Si cierro los ojos no veo lo que hay fuera, claro que no, pero ¿dónde puedo ver lo que hay dentro? Porque todos los que hacéis trabajo interior, todos los que hacéis ejercicios de reflexión, sabéis que hay que desconectar un poquito del exterior para poderte meter en el interior. La inteligencia es la capacidad de penetrar en tu interior, de penetrar en el interior de las cosas para descubrir aquello que los sentidos no pueden captar y sin embargo pertenece a la verdad de la cosa. Por eso lo que tenemos que hacer es animarnos a este trabajo interior.
colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Dedicar un poquito de tiempo al día, en la quietud, para hacernos esta pregunta: ¿qué es importante en mi vida? También sabemos que hay un movimiento de células madre, de células pluripotenciales de las cavidades cerebrales a una estructura llamada el hipocampo, y que esto se produce a cualquier edad de la vida, no solo en los niños, también en los adultos y en las personas más mayores. Pero para que se produzca este movimiento de células madre a los hipocampos, es necesario que la persona esté ilusionada frente al reto, que se atreva a pesar de la dificultad. Y entonces estas humildes células madre, en un proceso de 3 semanas, se convierten en neuronas. Ahora, hay que ser muy cauto con las conversaciones negativas. Es decir, cuando nosotros nos encontramos frente a esa sensación de vértigo, que tenemos que saltar a la hora de alcanzar nuestro sueño, muchas veces se alza esta voz negativa, que empieza a contarnos cosas
que nos anulan, nos reducen como personas, mensajes que nos achican como seres humanos. Y es muy importante no caer en la seducción hipnótica de esta voz llamada voz egoica disfuncional, porque se ha estudiado con técnicas de neuroimagen el efecto que tiene en el cerebro. Produce un robo de sangre de la zona prefrontal, la parte anterior del cerebro, que es básica, fijaros, ¿para qué? Para analizar el salto que vas a dar, para tomar decisiones a largo plazo, para aprender deprisa y para ser creativo. No podemos darnos ese lujo, porque entonces estas neuronas funcionan pobremente. Por eso la fe, la convicción de que puedes, creer que en tu interior hay un potencial que se va a desplegar, es fundamental. Una chispa de ilusión, una chispa de alegría, una chispa de generosidad tiene la capacidad de activar un fuego en el interior. Ese fuego se llama entusiasmo. Entusiasmo literalmente quiere decir inmerso en lo divino. Pero todavía hay muchas personas que creen que la clave para levantarse es el intelecto. No lo es. Es la fe y la pasión. El intelecto ayuda, pero no es lo esencial. Por eso, lo que os quiero transmitir es que hay un montón... de posibilidades deseando abrirse en vuestras vidas. Claro que salir de la zona de confort es complicado, claro que hay obstáculos, recordad Steve Jobs, claro que nos vamos a caer, pero precisamente en el proceso vamos descubriendo que en nuestro interior hay un ser invencible. Mi sugerencia, pensar en grande. Solo los sueños grandes pueden inspirar. Los sueños razonables no inspiran a nadie. Lanza tu corazón, que el resto lo seguirá. Pero no basta lanzar el corazón. Tienes que tener una estrategia, un plan de acción, una descripción de lo que vas a hacer. Y actúa en pequeño, poco a poco. Pero cada paso que des en tu vida, hazlo pensando que te va a llevar a tu sueño. Y verás cómo el futuro te elevará en el presente. Y el resultado es que poco a poco te convertirás en quien realmente eres. Y tendrás la experiencia de que estás viviendo en plenitud. Muchas gracias.